buenas noches, hermanos. El tema de esta noche se titula El año con Dios y está basado en el libro de Éxodo 23, de sus versos 14 al 19. Aunque Dios no se encuentra limitado por el tiempo, Él hizo los ciclos, las épocas y las temporadas que hay en beneficio de toda su creación. El tiempo nos ayuda a organizar nuestras tareas y a ver cómo Dios está con nosotros en cada momento. En su palabra, Dios nos enseña a dedicar nuestro tiempo y también nos ordena qué hacer con él. En Efesios 5, versículos 15 y 16, vemos que Él nos dice: mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Así que una persona sabia usa bien su tiempo, y los hijos de Dios debemos ser todavía más diligentes en la manera en que vamos a emplear cada momento de nuestra vida, pues tenemos que aprovechar bien el tiempo. De lo contrario, estaremos siendo necios al desperdiciar algo que no podremos recuperar o reponer, pues el tiempo no se detiene y las oportunidades que nos da no se repiten. Como la mayoría de los pueblos, los judíos tienen un calendario religioso aparte de su calendario civil. Sin embargo, su calendario religioso o ritual fue establecido por Dios. Así que cada fecha conmemorativa tiene un propósito y un significado especial que es espiritual. Cuando leemos los libros del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, encontramos que las fechas del calendario ritual de los judíos, además de tener un significado para el momento en que se estaban llevando a cabo, es decir, para el día de su celebración, eran fiestas conmemorativas de sus días pasados, pues les recordaban algo que habían vivido con anterioridad, y también aprendemos que esas festividades eran proféticas, ya que tenían o tienen que ver con acontecimientos futuros. Así que su valor y sus enseñanzas eran múltiples, pero sobre todo, al estudiar estas fiestas, podemos darnos cuenta que tienen una relación muy importante con nuestro Señor Jesucristo, ya que enseñan o instruyen sobre algo que guarda en relación con Él. También podemos aprender que en Levítico 23 se les llama fiestas solemnes de Dios y reuniones santas, así que eran muy especiales e importantes. Por otro lado, igualmente, podemos observar que estas fiestas ayudaban a los judíos a tener presente a Dios en sus vidas a lo largo de todo el año. Aunque había varias festividades durante el año, los versículos 14 y 17 de Éxodo 23 nos dicen que Dios ordenó que en 3 de estas fiestas todo varón de su pueblo debía comparecer ante Dios, y para esto debían acudir al lugar de reunión que Dios escogió como lugar de adoración. En obediencia a Dios, el padre de familia y todos los miembros del hogar iban a esas 3 fiestas sagradas y solemnes que eran tan importantes que en el Nuevo Testamento vemos cómo nuestro Señor Jesucristo no dejaba de asistir a ellas. Las 3 fiestas que se mencionan en esta parte de Éxodo eran las más especiales. Por eso, todas las personas debían dejar sus tareas de siempre y hacer lo que Dios ordenaba para esos días. La primera de esas 3 fiestas era la Pascua, la segunda, la de las primicias o Pentecostés, y la tercera, la de las cosechas. Todos sabemos que una fiesta es una celebración, es decir, un tiempo para alegrarse y disfrutar en compañía de otros. Así que con motivo de esas celebraciones, el pueblo judío se reunía, como hasta la fecha, para regocijarse en la presencia de Dios. Lo principal de esos momentos especiales era la adoración a Dios, para lo cual había ofrendas y holocaustos. Nosotros mismos
podemos darnos cuenta que la comunión con Dios alegra el corazón del hombre, pues el saber que Dios nos ama, a pesar de nuestros pecados, y que desea que estemos a su lado para siempre, es lo mejor que nos puede pasar. De estas 3 fiestas, la primera, y tal vez la más importante, era la Pascua. Esta fiesta solemne era la primera del año ritual y se tenía que celebrar el día 14 del mes de Abib, mes con el que iniciaba el calendario religioso de los judíos. Ese día, cada familia tenía que sacrificar un cordero entre las 2 tardes y untar su sangre en los 2 postes y en el dintel de las entradas de su casa y comer la carne del cordero asada acompañándola de panes sin levadura y hierbas amargas. Esta fiesta tenía como intención conmemorar la liberación de los hebreos, que por muchos años estuvieron como esclavos en Egipto. Nadie comparecería a esta fiesta con las manos vacías, porque traerían un cordero macho de 1 año y sin defecto, ya sea de sus ovejas o de sus cabras, para ofrecerlo a Dios. Esta fiesta, a observarse perpetuamente, les recordaría a los hebreos cómo Dios logró la libertad de su pueblo cuando los egipcios vieron muertos a sus primogénitos. Aunque todos los primogénitos debían morir, los del pueblo judío no fueron destruidos, porque los primogénitos de los hijos de Israel fueron redimidos, es decir, sustituidos por el Cordero Pascual, cuya sangre estaba como señal en la entrada de sus casas. Muchos años después, un cordero sin mancha o defecto fue sacrificado para redimir al ser humano de la condenación eterna que merece por sus pecados. Ese cordero fue nuestro Señor Jesucristo, cuya sangre derramada cuando Él fue crucificado nos limpia de todo pecado. Así que el Hijo amado de Dios nos redimió al ocupar nuestro lugar en la cruz y nos dio salvación, libertad y vida eterna. Durante nuestros cultos, y en especial cuando son cultos en los que se imparte la Santa Comunión, celebramos a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y debemos hacerlo con todo nuestro corazón, agradecimiento y amor, porque gracias a su muerte, los que en otro tiempo vivíamos bajo la esclavitud del pecado, ahora somos libres. En los versículos que estamos estudiando, y en otras porciones de Éxodo y de Levítico, podemos ver que la fiesta de la Pascua continuaba con la de los acimos o de los panes sin levadura. Por mandato de Dios, a partir del día 15 del mes de Abib, todos deberían de comer panes sin levadura durante 1 semana. En la Biblia, la levadura representa el pecado, porque corrompe las cosas. El pan sin levadura que se comía durante esos días simboliza a nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida, libre de pecado, el cual fue partido o destrozado por nosotros para hacernos partícipes de su vida, pureza y santidad. La única manera en que el pueblo de Dios puede regocijarse con Él y disfrutar de Él es a través de Jesucristo. Y como Él ya nos ha redimido del pecado, nosotros debemos ocuparnos en no vivir en pecado ni practicando el pecado. La segunda de las 3 fiestas anuales era la fiesta de la primicia, o también conocida como la fiesta de la siega. En esa ocasión, el primer fruto de la temporada, producto del trabajo agrícola de las familias hebreas, debía ser traído a la casa de Dios. El versículo 19 de Éxodo 23 dice: «Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios». El que se diga que la primicia de lo primero es lo que se presentaría a Dios no es una repetición o un error que parece redundante. No se trata simplemente de las primicias, sino de lo primero de las primicias, es decir, de lo que el campo produciría en primer lugar,
que debía ser traído como ofrenda a la casa de Dios. Con esta fiesta, Dios estaría recordando a su pueblo que a Él se le debe dar lo primero y lo mejor, porque en realidad todo viene de Dios, pues Él es quien nos lo ha dado, y esto ocurre especialmente con el fruto de la tierra, del cual provienen nuestros alimentos y todo nuestro sustento. Como los hebreos vivieron 40 años en el desierto, esta fiesta no se pudo celebrar durante ese tiempo, ya que no había tierras para cultivar. Pero ellos vivieron esperando y confiando en que se podrían festejar cuando llegaran por fin a una tierra que sería suya y que iban a cultivar y de la cual podrían obtener frutos para ofrecer a Dios y poder vivir dependiendo de Él siempre. Cuando los hijos de Israel finalmente llegaron a Canaán y obtuvieron frutos de esa tierra, comenzaron a presentar anualmente sus primicias a Dios, como Él lo mandó, a las 7 semanas de haber celebrado la Pascua, que en días equivale a 50, contando a partir del día siguiente de la Pascua, por lo que a la fiesta de la primicia también se le conoce como Pentecostés, que significa 50 días. Esta fiesta del Antiguo Testamento anunciaba el cumplimiento de una promesa hecha por Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, resucitando como las primicias, respecto de las primicias, es decir, de los primeros frutos logrados por el Espíritu Santo, cuando al venir sobre los discípulos de Cristo en el día de Pentecostés hubo un gran número de convertidos, los primeros 3,000 con los que surgió la iglesia de Dios aquí en la tierra. Las primicias confirman a Cristo en su resurrección y en su presencia permanente entre sus hijos a través del Espíritu Santo. Por último, tenemos la fiesta de las cosechas. Con esta fiesta se terminaba el año judío en cuanto a las labores del campo. Era un momento para regocijarse, pues se veía el resultado de todo el trabajo realizado en los campos a lo largo del año, mismo que no se habría podido obtener si no hubiera sido por la bendición de Dios. Por eso había que comparecer ante Él en adoración y gratitud. Podemos imaginarnos toda la alegría que caracterizaba esta fiesta, pues verlo obtenido al final de un año de labor era un motivo de mucho gozo. Esta fiesta representa el momento en que los hijos de Dios habremos de disfrutar de la plenitud de Dios por toda la eternidad, una vez que se complete o coseche el número de los escogidos, lo cual sin duda será un motivo de muchísimo gozo, pues estaremos entonces en la presencia de Dios para reposo y descanso perpetuo de todos nuestros trabajos, ya sin dolores, angustias, aflicción o alguna clase de mal. Para concluir, veremos los versículos 18 y 19 de esta porción de la palabra de nuestro Dios. El versículo 18 dice: No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni el cebo de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Como la sangre representa redención, no se debía ofrecer ninguna sangre a Dios con pan leudado. Esto indica que los redimidos no debemos tener levadura, es decir, no debemos mantenernos pecando, pues no debemos mezclar la redención de Cristo con la levadura, es decir, con algo pecaminoso. Estas dos cosas nunca deben de estar unidas. Por lo tanto, si los hijos de Dios queremos disfrutar la redención de Cristo, debemos dejar a un lado nuestra vida pecaminosa. Además, el que se diga que el cebo o la grosura del sacrificio no debía permanecer hasta la mañana siguiente, significa que no se debe dejar la comunión con Dios para el día siguiente. La comunión con Dios y nuestra adoración no debe hacerse esperar para el día de mañana, pues debe mantenerse a diario. Nuestra relación con Cristo, gracias a lo que Él ha hecho en nuestro favor,
debe disfrutarse a diario y no pensar que se le puede dejar para el mañana ni aplazar para cuando se tenga tiempo u oportunidad. Por último, en la parte final del versículo 19 vemos este mandamiento: no guisarás el cabrito con la leche de su madre. Esta ordenanza muestra que Dios es tierno y amable. Guisar el cabrito con la leche de su madre es algo cruel. Por eso Dios lo prohíbe. No existe acuerdo entre los comentaristas bíblicos respecto del contenido o significado de este mandamiento. Sin embargo, nos parece suficiente el que este versículo nos haga pensar en la bondad de Dios, en que, aunque Él es el dador de la ley, Dios es tierno, amable, compasivo y lleno de amor, principalmente con los más pequeños o débiles. Dios es nuestro mayor ejemplo de compasión, bondad y ternura, y sus hijos sabemos que sus mandamientos no son para destruir, sino para moldearnos a su imagen. Así como la leche sirve para alimentar y no para matar, a Dios le interesa dar vida y alimento a nuestro espíritu, pues su intención nunca ha sido nuestra muerte o exterminación, menos aún cuando ve que somos débiles y conoce nuestra condición. Amados hermanos, como conclusión, hemos visto cómo Dios, que es tierno, amoroso y compasivo, también es nuestro Salvador y la fuente de toda bendición, y que por ello debemos rendirle nuestra adoración, dedicarle nuestro tiempo y darle lo mejor como tributo. Debemos celebrar a Cristo con Dios y regocijarnos en la presencia de Dios. Que así sea.